La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Volvamos a nuestro primer amor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Volvamos o retornemos a nuestro primer amor. La Biblia, el Evangelio y más que todo la carta que Lucas envía a Teófilo, libro de Hechos, nos muestra que un distintivo de la iglesia apostólica o primitiva era el amor. El amor era el distintivo de la iglesia cristiana en el primer siglo. Ellos tenían amor los unos por los otros. Preguntémonos, ¿qué sería el distintivo de los cristianos de hoy día? ¿Qué sería el distintivo de la iglesia evangélica presbiteriana de Moyobamba? Este libro de Apocalipsis fue escrito en los años del 90 al 95 después de Cristo. Ese es el testimonio de los padres apostólicos, como por ejemplo el testimonio de Ireneo, el testimonio de Clemente de Alejandría, Victorino, Eusebio, Jerónimo y otros. Padres apostólicos se los denomina a los pastores que fueron usados por Dios después de los apóstoles, aquellos que continuaron la obra de Dios después de los apóstoles, padres apostólicos. Cuando se escribió este libro, el emperador era Domiciano, y el libro de Apocalipsis se escribió para animar, consolar, despertar fe y compromiso en los creyentes del primer siglo a causa de una persecución que se había desenlazado por mano del emperador Domiciano. El Apocalipsis, un libro que sirve para alentar a la iglesia, para despertar esperanza y fe en todo creyente que sufre por causa de Cristo. El Apocalipsis fue dirigido a las 7 iglesias que se menciona en el capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro. Por cierto, en ese entonces habían otras iglesias. En Asia Menor habían otras congregaciones. Había, por ejemplo, congregaciones en Heriápolis. Había congregación en Colosas, en Tralles y Magnesia y otras congregaciones. Pero el Señor elige a estas 7 iglesias para enviarle 7 diferentes mensajes al pastor y el pastor a la congregación.
este pasaje bíblico tiene aquí una estructura, y la estructura lo tenemos en el boletín. La primera cosa es la identificación del Señor. Cristo se identifica con el pastor y con la iglesia de Éfeso. Leamos lo que dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros o candelabros de oro, dice esto. Es interesante allí la palabra escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra escribe es un imperativo. Sugiere aquí una parte del Apocalipsis que fue dictada por el Señor al apóstol, de la misma manera que el Señor dictó los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. Escribe. Interesante lo que el Señor le dice, escribe a la iglesia o al ángel de la iglesia en Éfeso. Y esto es muy importante. Si cada uno de nosotros escribiéramos, tuviéramos mucho para dejar para nuestra generación y para los que vienen después de nosotros. Pero no es práctica y costumbre y disciplina de nosotros escribir. Hay quienes sí se destacan, uno que otro sobresale escribiendo, pero el escribir es una buena cosa. Hay un proverbio chino que dice de esta manera, que para que un hombre haya dicho que ha pasado por este mundo, debe haber hecho 3 cosas: haber escrito un libro, haber engendrado un hijo y haber sembrado un árbol o haber plantado un árbol. Hermanos en Cristo, yo les reto a escribir. Escribamos nuestras ideas, escribamos nuestros pensamientos, escribamos historia, escribamos la historia de nuestra familia. Eso va a ser muy útil para tus nietos, bisnietos y para otros que van a ser usados por el Señor. Cerremos el paréntesis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La primera de las 7 iglesias se va dirigida a Éfeso, porque el Señor no pensó en primer lugar la iglesia de Laodicea, o la iglesia de Filadelfia, o Pérgamo, o Tiatira. ¿Por qué le pone en primer lugar a la iglesia de Éfeso? Yo quiero destacar 3 cosas respecto a por qué el Señor toma en primer lugar a Éfeso para escribirla. La primera, Éfeso era una ciudad importante, quizás la más importante en Asia Menor. Era importante por su comercio, era importante por su política, era importante porque era próspera, era importante porque allí había un templo muy grande dedicada a Diana, la diosa de la fertilidad. Era importante porque esa diosa y el templo era considerada como una de las 7 maravillas del mundo en ese entonces. En esa congregación Pablo había pasado alrededor de 3 años durante su ministerio, en los años 53 después de Cristo. 43 años más tarde, el Señor envía una carta a esta iglesia y la envía para motivarla, para alentarla y para que ésta vuelva a su primer amor. Pablo estuvo allí y es interesante si revisamos la historia de la iglesia de Éfeso. La Biblia nos habla que el apóstol estuvo allí. Eso está escrito en la Biblia en el capítulo 20 del libro de Hechos. También hay una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, libro de Efesios, que tiene 6 capítulos. Y por esa congregación había pasado Pablo, había pasado también por esa congregación Pedro, había pasado por esa congregación Timoteo, Apolos, Juan y otros grandes predicadores. La iglesia de Éfeso era una iglesia con larga trayectoria. En la galería de fotos de los predicadores y pastores y misioneros no faltaba la foto de Pablo o la foto de Apolos o otros siervos como Timoteo que habían pastoreado en la iglesia de Éfeso. La segunda razón por qué el Señor elige a la iglesia de Éfeso para enviarla un mensaje es que era la sede principal del ministerio de Juan y donde había pasado la mitad de su vida. Y era la iglesia que él había fundado. Una iglesia que necesitaba ser
aleluya, bendecida y para bendecir. La tercera razón es que en ese tiempo se había levantado una generación sin entusiasmo, una generación sin espontaneidad, una generación sin espiritualidad. Eso es lo que pasa en las iglesias. Viene un tiempo, detrás de tiempo se levanta otra generación, y no siempre las generaciones que son levantadas o se levantan son fieles a la palabra. Hay generaciones cuyo fundamento no es la Biblia. La Biblia solamente es un libro referencial, mas no es una norma de fe y conducta. Y muchos de esa generación moderna dicen que la Biblia fue escrito en un contexto diferente, en una cultura diferente, en una lengua diferente, y nada tiene que ver con nuestra cultura y con nuestros tiempos. El relativismo que está entrando en la mente de la juventud, y la juventud no toma la Biblia como la palabra de Dios, sino dicen la Biblia contiene la palabra de Dios, mas no es la palabra de Dios. Hay dos cosas diferentes. Hay muchos creyentes que aquí en esta iglesia pueden tener ese concepto. La Biblia contiene la palabra de Dios, mas no es la palabra de Dios. Falso. La Biblia es la palabra de Dios. Es nuestra única regla de fe y conducta. ¿Cómo sé? Porque hay creyentes que lo demuestran con su carnalidad y con su liviandad y con su vida corrupta, que no se sujeta a las escrituras. Sencillo. En ese entonces también se había levantado una generación que no tenía temor de Dios. Y así que el Señor se preocupa en su iglesia y la envía una carta, pero primero al ángel. ¿Qué dice el texto? Estamos estudiando la Biblia. Dice la Biblia, escribe ¿a quién? Escribe ¿a quién? Dice la Biblia, hermanas. Al ángel. La palabra ángel viene del griego, es ángelos. Y esa palabra ángelos significa mensajero. Esa palabra ángel o mensajero significa embajador, enviado para llevar un mensaje. Este mismo vocablo, ángelos, se usa en otras partes del Nuevo Testamento, tocante a los pastores, no a un ángel divino celestial, sino a los pastores. Hace referencia a hombres de carne y hueso, pero que fueron llamados por Dios para pastorear la iglesia del Señor. La carta se dirige al representante de la iglesia, no directamente a la congregación como tal. El mensaje viene directamente del Señor para el pastor de la iglesia. El pastor, movido por el Espíritu Santo, tiene que compartir, tiene que proclamar el mensaje que el Señor Jesús le ha concedido. Es interesante. Aquí la palabra nos enseña, se identifica en referencia al capítulo 1, porque el texto dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quiénes son las 7 estrellas y quiénes son los 7 candelabros de oro? Las 7 estrellas son los 7 diferentes pastores del capítulo 2. ¿Y quiénes eran esos pastores? Los pastores, o el pastor de la iglesia de Éfeso, el pastor de la iglesia de Esmirna, el pastor de la iglesia de Pérgamo, el pastor de la iglesia de Tiatira, el pastor de la iglesia de Sardis, el pastor de la iglesia de Filadelfia, el pastor de la iglesia de Laodicea. ¿Cómo los compara el Señor a estos hombres? Como las 7 estrellas. ¿Y dónde están estas 7 estrellas? En la diestra. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que los pastores de estas diferentes iglesias estaban siendo sostenidas en la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién sostiene a los pastores en la actualidad? No es el consistorio, no es diaconía, no es la UDE, no son las hermanas, no es la oración, es Jesucristo. No es el hermano que diezma más, no es el hermano que invita por ahí algo, es Jesucristo. Quítate de tu mente, el que sostiene a los pastores es Jesucristo. Donde quiera que vayamos, Él nos sostiene y Él nos sostendrá. Así como estos pastores
fueron sostenidos por la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Así los pastores de la actualidad, el que sostiene al pastor de la iglesia presbiteriana de Moyobamba, el que sostiene al pastor de la iglesia presbiteriana de Yuyucucha, el que sostiene al pastor de la iglesia presbiteriana de Tarapoto, el que sostiene al pastor de la iglesia de San Lorenzo, Arequipa y las obras de extensión, es Jesucristo y será Jesucristo. Amén. Ahora hay otra figura. Dice el que tiene en su diestra las 7 estrellas. Pero no solamente las 7 estrellas, también dice la palabra, el que tiene allí, ¿quién? Los 7 candeleros o candelabros. ¿Quiénes son esas 7 candelabros? Son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Pastor, usted nos está enseñando, ¿y de dónde ha sacado todo eso? Está en la Biblia, mi hermanito, no estoy inventando. Apocalipsis 1, verso 16. Léalo. Apocalipsis 1, 16. En su diestra tenía 7 estrellas. ¿Quiénes son esos? Los 7 pastores. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol del mediodía. Veamos ahora el verso 19. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los, ¿quién? Los pastores. ¿Quién? Los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Amén. El Señor no solamente sostiene al pastor, el Señor también sostiene con su diestra a la iglesia, su iglesia comprada y redimida. Bendito sea el Señor. Él ha sostenido a esta congregación por más de 90 años. El Señor sigue sosteniendo a su pueblo. La iglesia no va a desaparecer, la iglesia no se va a extinguir, la iglesia no está en peligro de extinción como las aves o algunos animales del campo. La iglesia prevalecerá porque el sostén de la iglesia es Jesucristo. ¿Qué dice el verso 1? Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué dice, hermanas? Adolescentes, ¿qué dice la Biblia? Verso 1, capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice la palabra? El que camina. El que camina. ¿Qué dice la palabra? El que camina. ¿En medio de quién? De los 7 candelabros o 7 candeleros de oro. Esa palabra, el que camina, el que advierte a la iglesia, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Esa palabra camina o caminar viene del griego que es peripateo. Y esa palabrita peripateo describe el movimiento constante, un movimiento constante. Y también está vigilante. El Señor supervisa la iglesia. El Señor está presente en medio de la iglesia. El Señor está mirando lo que pasa en su iglesia. Las necesidades de la iglesia son suplidas por Cristo. Cristo no pastorea la iglesia desde el tercer cielo, a miles y millones de kilómetros. Cristo pastorea la iglesia desde adentro de la iglesia. La palabra peripateo es el que camina en medio de nosotros. Hermanos amados, la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí en medio está el Señor. ¿Cuánto dicen amén? En medio de la congregación está el Señor. El Señor no está ausente. Por ahí pueden decir muchos, en la iglesia presbiteriana no está el Espíritu Santo. En la iglesia presbiteriana no sentimos al Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo, como algunos que salieron de aquí y han dicho esas cosas. Quiero decirte que la Biblia dice que en medio de esa iglesia que había dejado su primer amor, Jesús dice,
peripateo, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y mire usted, la iglesia de la Odisea era una iglesia a punto de ser vomitada, pero en medio de esa iglesia estaba Jesucristo para consolarla, para pastorearla, para llenarla de su presencia y para darla una segunda oportunidad. Amén. ¿Qué me pueden decir aquellos que dicen que no tiene el Espíritu Santo la iglesia presbiteriana? Están perdidos, no conocen la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, hay que profundizarse, hay que estudiar la Biblia, pero hay que ir a los originales para que no nos dejen, para no dejarse engañar. El que camina en medio de los 7 candelabros. Entonces Cristo está presente. Lleguemos a una conclusión en este primer punto. El Señor Jesús se identifica con el pastor de la iglesia de Éfeso y con los pastores de la iglesia de Asia Menor. Número 2. El Señor Jesucristo se identifica con la iglesia de Éfeso y con las otras 6 iglesias más de Asia Menor. La identificación de Cristo con los pastores y con la iglesia. Ahora, debemos recordar siempre el lugar de Cristo en la iglesia y en nuestras vidas en particular. Nadie debe decir, ¿sabes qué? Cristo no está conmigo. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenga plata usted o no tenga plata, esté sano usted o esté enfermo, esté alentado o desalentado, esté usted fiel en las cosas de Dios o no, Jesucristo nunca le va a abandonar. Si nosotros hemos dejado a Cristo, eso es asunto nuestro, pero Él no nos puede defraudar, Él no nos puede fallar. Si tú le diste la espalda a Cristo y te burlaste de Cristo y le desobedeciste a Cristo, Él no te va a pagar con la misma moneda. Él permanecerá fiel y te seguirá esperando, te seguirá llamando, te seguirá buscando, seguirá a la espera, pero otras veces vendrá al encuentro tuyo, porque ya no tienes fuerza para volver al redil. Él te pondrá sobre sus hombros y te traerá a este aprisco, a este redil que Él ha levantado por su misericordia. Número 2, aprobación del Señor. Jesús aprueba a este pastor, pero también a la iglesia. ¿Y cómo la aprueba? Ojo, escuchemos, los que estamos en ministerios, los que somos líderes, los que tenemos padres, los que somos padres de hijos adolescentes, los que tenemos esposas, los que son hijos. Ojo, cuando va a empezar a corregir, empieza a resaltar primero las virtudes de la persona. Eso no hacemos. ¿Sabes cómo iniciamos? Todo está en caos, todo está en desorden. No sirve lo que has hecho, no vale lo que has hecho. Empecemos a hablar primeramente lo positivo. Empecemos, esposos, a mirar las cosas buenas de nuestras esposas. Esposas, empiecen a valorar las cosas buenas que sus esposos han hecho por ustedes. Hijos, valoren y elogien a sus padres por todo lo que ellos han hecho por ustedes. No te vivas quejando diciendo mi papá es así, mi mamá es así, no me comprenden, y ellos son del siglo pasado, yo soy una persona ya contemporánea, soy una persona moderna. ¿Sabes qué? Empieza a valorar. Está junto a su pareja o a su hijo, le voy a dar una tareita. Y si usted no está junto a un hermano, le voy a pedir inmediatamente que piense y que le diga algo positivo a tu hermano que está junto a ti. Dígale, hermano, tú eres ordenado. Hermano, tú eres respetuoso. Dígale. Así como estamos acostumbrados a hablar solamente negativamente, hablemos positivamente. ¿Le has dicho a tu vecino que está junto a ti? Dígale. Usted va a ver en el texto cómo trabaja Jesucristo. ¿Por qué nuestro corazón se abre y se presta más para decir cosas negativas? Y cuando se trata de cosas positivas, blanco se vuelve en nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos han sembrado solamente cosas negativas en nuestra mente. ¿Quiénes? Ya sabe usted. Nuestra casa, la escuela, los amigos, la sociedad y muchas veces hasta en la propia iglesia. Eres pecador miserable y todo el tiempo arrastrado ahí. Claro que soy pecador, pero soy perdonado. Claro que soy desobediente,
Muchas veces le he faltado al Señor, pero tengo un abogado que se llama Jesús. Claro que tengo faltas, no soy perfecto, pero voy camino a la perfección. Cristo me hará perfecto. Hermanos, vamos a ver en este texto las cosas que el Señor elogia a esta iglesia. Dice en el verso 2 y 3: yo conozco, ¿qué? Tus obras. Por ahí vamos. Yo conozco tus obras. ¿Y qué más le dice? Tu arduo trabajo y tu perseverancia o paciencia. Esta palabra, la labor de ellos, conozco. Ese verbo conozco viene de la palabra conocer. Habla de la omnisciencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que dicen que Jesús no es Dios, aquí hay un texto para demostrar que Jesús es Dios. Porque si Él no sería Dios, no sería omnisciente. La Biblia nos dice en el Salmo 139: aún la palabra no está en mi boca, Señor, y tú ya lo sabes todas. Hermanos, el Señor tiene un conocimiento completo, cabal, perfecto. No hay cosa que pueda esconderse de nuestro Señor. Yo conozco tus obras. Habla de la omnisciencia divina, de acuerdo a su conocimiento completo y total. Pero también dice tus obras. Ello significa que estos creyentes y el pastor de Éfeso era un creyente de chamba, era un creyente ocupado, era un creyente bastante activo. Y la iglesia, por cierto, hacía actividades y tenía otros eventos, y tenía su rayotón, y tenía, bueno, su partillada, y tenía su cuyada, y tenía todo lo que es, bueno, actividades. Hermano en Cristo, el Señor elogia a esa iglesia. Ellos habían trabajado, no un simple trabajo, no una simple faena, sino que habían trabajado hasta llegar al agotamiento. Habían sudado la gota gorda, se habían llenado de sudor la camiseta de la iglesia evangélica de Éfeso. Una iglesia que trabajaba, una iglesia que no solamente expectaba, sino que echaba mano al quehacer de la congregación. Y aquí la palabra nos habla de un trabajo esforzado, pero también dice tu paciencia o perseverancia. Ellos habían sido perseverantes en su trabajo. Habían iniciado el primer día de enero trabajando y habían concluido el 31 de diciembre trabajando. No habían renunciado a sus cargos a medio año cuando la cosa se hace difícil, sino que iniciaron y concluyeron. El ministerio, mi hermano, y la obra del Señor no es del que empieza, sino de aquel que termina. Muchos iniciamos, pero nos quedamos en el camino. Muchos iniciamos y colgamos los chimpunes o colgamos la toalla y decimos: nadie me entiende, no me comprende, no tengo el apoyo del pastor, no tengo el apoyo del consistorio, no me entienden, yo quiero hacer estos cambios pero no puedo, así que voy a renunciar porque mejor estoy sin cargos. La iglesia de Éfeso no era así. El pastor y la iglesia de Éfeso era una iglesia de chamba. Su perseverancia en el trabajo, no se dieron por vencidos. La palabra aquí, paciencia, escopos, significa aquí un trabajo arduo, duro, un trabajo arduo, a tal punto de llegar al agotamiento. Se habían bañado de sudor. Hermanos, esta iglesia era una iglesia que realmente estaba recibiendo los aplausos de Jesús, estaba recibiendo los aplausos del Padre. Pero no solamente era una iglesia de chamba, una iglesia sacrificada, una iglesia activa. Era una iglesia, dice el verso 2, que tenía celo doctrinal. ¿Y qué significa eso? Que estaban tan nutridos de la doctrina reformada y bíblica que nadie les engañaba. Por ahí había pasado el apóstol Pablo y otros. Si alguien decía amén, bueno, no, el otro le respondía amén. Si alguien decía, bueno, que así sea, o la gloria sea al Señor, ellos razonaban, ellos meditaban, ellos reflexionaban. Era una iglesia que hacía reflexión bíblica. Era una iglesia que realmente estaba bien compenetrada en la palabra. Tenían celo doctrinal, porque habían, dice la palabra allí, falsos maestros. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles,
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque cualquier hermano puede escuchar a un predicador por la radio o la televisión, inmediatamente cree lo que dice ese predicador, aunque diga en contra de las escrituras. La iglesia de Éfeso no era así. La iglesia de Éfeso era profunda doctrinalmente, pero también una iglesia que persistía en medio de las pruebas. Versículo 3 dice: has sufrido por causa de mi nombre y no has desmayado. Fueron perseverantes en las pruebas, en las luchas, se mantuvieron fieles, firmes. Gracias a nuestro Dios, hermano en Cristo. Encontramos unas características aquí sobresalientes de esta iglesia. Quizás era considerada como la iglesia del año. Tenía ministerios habidos y por haber, y todos estaban ocupados. Nos asemejamos mucho a esa iglesia. Tenemos ministerio de la radio, ministerio de televisión, ministerio de escuela cristiana, ministerio de jóvenes, adolescentes, actividad en ministerio carcelario, ujieres. Todo el mundo tiene su actividad. Pero veamos, hermano en Cristo, que no es suficiente estar activo. Una persona puede estar metido en todo, a vida, las cosas o por haber. Pero si esa persona no tiene relación con Dios, no pasa nada. Si ese creyente no tiene comunión con Dios, no pasa nada. Hay líderes y pastores y hermanos que tienen la agenda bien copada y no hay lugar para ninguna otra actividad ya. Bien copado. Actividad, actividad, actividad. Reto a todos los ministerios: no se llenen de actividades. Dios no te va tanto a usar por las actividades que tienes. Es buena las actividades, pero si eso no va acompañado de comunión con Dios, puedes estar ocupado en la obra sin conocer al Dios de la obra. Quizás en Éfeso faltaba el fervor de la fe. Se habla de obras, pero no se menciona la fe. Se menciona esfuerzo hasta el cansancio, pero no se dice nada del amor. Hermanos en Cristo, esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cómo empieza el verso 4? ¿Con qué palabra empieza el verso 4? Pero, es como por ejemplo diría la señora Teresa Valles: es una mujer hacendosa, es una mujer cumplida, fiel, pero es mentirosa. Esta iglesia tenía muchas y hermosas cualidades. La palabra nos dice que esta iglesia tenía una falla. Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenía muchas cualidades como para ser reconocida y declarada una iglesia del año. Había una visible decadencia en esa iglesia. Estaban activas y activas y activas, incluyendo al pastor, porque el mensaje va directamente al pastor. Pero esa iglesia, incluyendo al pastor: has dejado tu primer amor. Puede ser el amor original que ellos tuvieron los unos por los otros. Puede ser el amor que mantuvieron, la devoción hacia Cristo, el primer amor. La palabra primer viene del griego protos, que significa sí amaban a Cristo, pero no amaban en la misma intensidad, en el mismo fervor inicial. Amaban al Señor, pero a su manera. Amaban al Señor siempre y cuando no iba en contra de sus intereses. Se refiere a un abandono definitivo en un momento específico. Esa iglesia se desvió, esa iglesia y el pastor se apartó. Empezaste a disculparte diciendo: quizás no tengo tiempo, no puedo, está lloviendo, es demasiado temprano a las 5 de la tarde para estar en el culto, no puedo, así que vamos a cambiar para las 7:30 de la noche. No puedo, está lloviendo, está garuando, mi bebé tiene fiebre o esto o aquello. Perdiste o dejaste tu primer amor. Cuando una persona empieza a presentar excusas, empieza a disculparse, esa persona de hecho ha dejado en parte o en todo su primer amor. ¿Recuerdas los primeros años cuando recibiste a Cristo? El primer día cuando recibiste a Cristo: y yo me rindo a Cristo, quiero seguir las pisadas del Maestro. Te entregaste a Cristo y no quisiste cambiar por nada del mundo tu devoción por el Señor. Estuviste dispuesto a leer el Nuevo Testamento, la Biblia, a predicar el Evangelio, a venir a las vigilias, a los ayunos, a las asambleas congregacionales, y aunque no había programación de culto, estuviste solo en el templo. Pero ahora hay que traerte con motocar o carretilla y traerte al templo. ¿Qué ha pasado contigo? Has dejado tu primer amor, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, y en esta mañana te dice a ti: iglesia,
Estoy preocupado, estoy asombrado. Tanta frialdad en la iglesia. Estoy asombrado y preocupado y dolido. Falta de compromiso con el Señor y su palabra. Asombrado con la iglesia. ¿Qué ha pasado? Hermanos amados, ¿qué nos está pasando? Martes por la noche tuvimos nuestra célula. ¿Cuánto estuvieron presentes nuestros hermanos? Como 8 hermanos. Y los demás les hizo mal el pavo, les hizo mal la chocolatada, les hizo mal el panetón, cuando deberíamos de estar en el culto. Mañana, por ejemplo, tenemos un culto de acción de gracia y quiero ver toda la iglesia llena aquí alabando al Señor, bendiciendo al Señor. No haciendo muñecos por ahí siguiendo costumbres del mundo para quemarlos con avellanas y cuetones y cuetillos. Que mi familia ha venido, tráelo a la iglesia. Tu familia entenderá que tú eres cristiano y que tienes una prioridad: alabar a Dios. Te ha dado de comer el Señor todos los días de este año. Te ha dado el aire, te ha dado el agua, te ha dado vestido, te ha perdonado. ¿Cómo le vas a devolver al Señor? ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cómo vas a retribuir? ¿Cómo vamos a retribuir? Vengamos mañana. A esta iglesia le dice: has dejado tu primer amor. Quiero ilustrar esto, hermanos, de la siguiente manera. Cuando 2 personas, una pareja de esposos recién casaditos, son posibles de dar de comer en la boquita, uno para ti, mi amorcito, otro para ti, y agarradito de la manito por aquí y por allá, abajo y arriba, agarradito de la mano, y contándole un sinnúmero de cosas, y bajándole las estrellas del cielo, y diciéndole: te amo, te adoro, mi amor, y no hay otra como tú. Pero pasan los años, pasa el tiempo, el esposo ya no le espera a la esposa. Me estoy adelantando, me estoy yendo, tengo que llegar temprano. ¿Qué pasa? Si no se apura, apúrate pues. Mira, el pastor nos va a exhortar. Él ha dicho a las 10. Hay más temor que al pastor que al Señor. Si nuestro temor sería más a Dios que al pastor, las cosas serían diferentes. No es que hay que faltarle al pastor, hay que respetarlo como un ministro del Señor. En la iglesia presbiteriana también enseñamos tal reverencia. Hay que amar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a aquellos que nos presiden, a aquellos que hacen la obra. Cerremos el paréntesis. Pero cuando éramos nuevos casados, pero ahora que ha pasado 2, 3 años, 5, ya tienes un pequeño, tienes otro. O de repente esta escalerita, los niños han venido, es una bendición del Señor. Pero hermano en el Señor, ¿qué ha hecho que ya no sientes el mismo afecto, la misma simpatía? Ya no pasas tiempo con tu esposa. Has pensado que tu esposa es una sirvienta que para cocinar, lavar, pero ya no hay esas palabras de gratitud, esas palabras de elogio, de contentamiento. ¿Qué ha pasado? Ha desfallecido el amor, se ha envanecido. Poco a poco has ido faltando y faltando. Ahora tienes otros amoríos por secreto y mantienes ahí en el alma, en el corazón, otros romances. ¿Qué ha pasado? Has dejado tu primer amor. Algo así pasa en la iglesia, el cristiano con Dios. Algo así pasa el cristiano con Dios. De nuevo, sí podemos hacer cualquier cosa, pero pasa el tiempo. No tengo tiempo, pastor. Si no trabajo, pastor, ¿acaso tú me vas a dar? ¿Acaso la iglesia me va a dar? Yo tengo que trabajar, pastor. No te digo que abandones y dejes tu trabajo. Solamente te pido que seas fiel a Dios. No dejes tu primer amor. No empieces a disculparte. El amor es algo importante que debe de caracterizar a la iglesia del Señor. Veamos, mi hermano en Cristo, la exhortación número 4. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué dice la palabra? El Señor dice, hermanos, sigamos el bosquejo. Todavía no voy a terminar. Sigamos el bosquejo. Estamos en el 4 punto. La exhortación del Señor. ¿Qué le dice? Le dice en primer lugar: recuerda de dónde has caído. Recordar su estado pasado. Aquí nos viene el ejemplo del hijo pródigo. Cuando estaba comiendo de las algarrobas de los cerdos, y él recordó la casa de su padre, recordó los que tenía abundancia en la casa de su padre, y entonces él recordó. Hermano en Cristo, alguien que ha dejado su primer amor tiene que recordar. La primera cosa,
tenemos que recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Nuestro estado en la que estábamos, la posesión en la que gozábamos y en la que estábamos, nuestra vida espiritual, cómo estuvo y cómo está y cómo estará. Es importante ello. Pero también la Biblia dice: arrepiéntete. Esa palabra arrepiéntete es una voz activa que significa arrepiéntete ya, arrepiéntete de inmediato, rompe con el presente estilo de vida. Arrepiéntete ya, da un giro de 180 grados, da la espalda al pecado, pero también la cara a Dios para que Él te ilumine. Y no solo le dice arrepiéntete, también le dice haz las primeras obras. ¿Y qué significa esto? ¿Con qué actitud servimos al Señor? Coloquemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida, coloquemos al Señor, consagrémonos a Dios, coloquemos al Señor como nuestra primera prioridad, dediquémonos a Dios, busquemos a Dios, estudiemos la palabra, haz las primeras obras, empieza a evangelizar, empieza a discipular, empieza a unirte a la gran comisión, haz las primeras obras, empieza a ofrendar con alegría, empieza a ofrendar y a diezmar con gozo, haz las primeras obras, empieza a dar gloria y alabanza al Señor. Pero también dice el texto, la cuarta cosa, estamos en el punto número 4.4, o pagar las consecuencias. ¿Qué dice? Quitaré tu candelero, tu candelabro de su lugar. Aquí hay una advertencia muy triste, una advertencia solemne, una advertencia que debe hacernos temblar. Quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué significa esto? Si no existe el primer amor, una persona creyente corre el riesgo de no ser usado como testimonio vivo en las manos de Dios. Corre el riesgo, repito, no mal me entienda, corre el riesgo de no ser usado en una manera poderosa en las manos de Dios. Y te pongo un ejemplo. Transcurrió el tiempo y al parecer la iglesia de Éfeso no tomó en cuenta esta palabra. Hermanos en Cristo, la iglesia de Éfeso ya no existe más. Si usted va a internet, no existe la iglesia de Éfeso. La ciudad ya no existe. Fue saqueada. Esa ciudad fue quemada. Esa ciudad fue, hermanos, en el Señor saqueada. ¿Por quiénes? Por los godos. En el siglo IV, esa ciudad fue castigada duramente. Hermanos en Cristo, Dios es paciente, pero actúa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios no puede ser burlado. La iglesia de Éfeso en la actualidad ya no existe. Lo que sucede con un creyente que ha dejado su primer amor puede ser lo siguiente: bien ese creyente se reforma, o es transformado, o es tocado por el Señor y vuelve al Señor, o el Señor le tiene que cortar la vida, o el Señor tiene que decirle basta ya, no eres digno de vivir en esta tierra como creyente, estás dando mal testimonio, así que yo te corto la vida para que no estés dando mal testimonio, a fin de que vayas ya al cielo. He visto casos de muchos hermanos, hasta predicadores y líderes. Recuerdo a un gran predicador que conocí, Jorge Pelacio. Fue usado poderosamente por Dios, un evangelista. Me dejaba impresionado cuando hablaba la palabra de Dios, pero dejó su primer amor, se apartó. ¿Sabe qué pasó? El Señor le quitó la vida. Esa persona ya no más existe. Señor le cortó los días. Yo no quiero que eso suceda contigo. Yo no quiero que eso suceda contigo. ¿Te vas a arrepentir o vas a esperar las consecuencias? Porque la Biblia dice: si no te hubieres arrepentido, quitaré tu candelabro de su lugar. Ya no brillarás más, ya no serás una lámpara más, ya no estarás aquí, sino quitaré. Hermano en Cristo, que Dios nos ayude a que seamos fieles. La Biblia y las cosas de Dios no es cosa barata, no es cosa liviana, no es cosa sencilla, es una cosa sacrificada que demanda sacrificio, obediencia y dedicación al Señor. Volvamos a nuestro primer amor. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.